El grupo operativo Avia Energy se constituye para dar cabida a unas respuestas y a experiencias para poder avaliar y estudiar lo que son las capacidades de las empresas avícolas para ser autosuficientes energéticamente. Este grupo operativo parte de explotaciones avícolas tanto de gallinaza como de pollinaza y donde vamos a intentar encontrar pues distintas capacidades y distintos digamos formulaciones para un residuo como es el estiércol y las deyecciones agrícolas, convertirlas en un biocombustible energético. Normalmente los estiércoles procedentes de las explotaciones avícolas presentan contenidos de humedad muy elevados y que es necesario acondicionar a contenidos de humedad más bajos que le permitan ser introducidos en cámaras de combustión y alcanzar sus poderes caloríficos más elevados, ¿no? Para ello estamos diseñando sistemas de secado, sistemas de acondicionado que permitan reducir esos contenidos de humedad hasta los estándares adecuados de combustión. Normalmente las deyecciones avícolas están sobre una cama, sobre un sustrato que en la mayoría de los casos es o bien paja de cereal o bien restos de viruta de madera. En el caso que nos ocupa en la zona de Galicia, la mayoría de las granjas avícolas utilizan las virutas de madera porque proporcionan una muy buena capacidad de absorción de las deyecciones, proporcionan una muy buena esponjosidad de la cama y no aportan ni tienen digamos elementos purulentos que pudiesen dañar al animal. ¿Qué ocurre? Que partimos inicialmente de unas virutas de madera, normalmente de maderas de coníferas, procedentes de aserraderos locales, donde los contenidos de humedad están entre el 7 y el 9. Y nos encontramos que al final de las puestas de las temporadas de puesta de los pollos, nos encontramos con que tenemos contenidos de humedad más superiores al 45 al 50%. Lo cual requiere pues, ese tratamiento para conseguir unas humedades adecuadas a combustión, que estamos en torno entre el 15 y el 20%. Hemos optado por dos sistemas, el sistema de secado digamos tradicional, el sistema de secado por oreo natural, donde hemos evaluado la capacidad de absorción de la humedad de la cama avícola a través de la exposición a las condiciones climáticas de la zona. En esta experiencia lo que hemos visto es que la reducción de los contenidos de humedad son muy bajos, estamos hablando de entre 40 días hemos conseguido solamente una reducción del 50% al 30% de humedad, debido básicamente a una de las condicionantes del propio material, que es la capacidad de formar costra, la capacidad de formar aglomerados que impiden el libre paso del aire por entre la pila de estiércol y que no facilita la evaporación de agua. Hemos realizado otra experiencia en la cual había un primer paso por parte de donde se utilizaban un tractor agrícola con un remolque esparcidor para de alguna forma triturar y de alguna forma homogeneizar esa granulometría tan grosera para convertirlo en algo mucho más fino con una mayor porosidad. Ahí, con este mismo sistema y con volteos mecánicos hemos conseguido rebajar los contenidos de humedad desde el 50% hasta el 30% también, pero ya en 25 o 30 días. Estas experiencias se han realizado en el pleno mes de diciembre y enero, con lo cual tenemos unas condiciones de humedad climática muy altas y unas condiciones de temperatura muy bajas, entre el 4 grados de temperatura y unas condiciones de humedad relativa del aire muy altas, entre el 90 y el 95%, además con un invierno muy lluvioso. Lo que nos lleva a pensar que estas condicionantes de temperatura y de humedad en verano, con mayores temperaturas de 40 grados incluso en las épocas centrales del día y con humedades relativas del aire mucho más bajas, entre el 30 y el 40%, reducirían con mucho los contenidos de humedad de este material, siempre y cuando haya un primer
paso de homogenización a través de un triturado o de una remoción de ese, digamos, de esa cama de ganado, de ese estiércol, y también pues, con volteos mecánicos que nos van a asegurar pues, una mayor homogeneidad y disponibilidad de superficie para ser de alguna forma evaporada esa agua con las condiciones climáticas. Hemos pensado también en evaluar y estudiar operaciones de secado forzado. En este caso no estamos pensando en operaciones de secado forzado con secadero de bandas o secaderos de tipo Trommel o incluso con secaderos digamos convencionales con aire caliente climatizado, sino que hemos pensado en opciones mucho más sencillas, en opciones mucho más asequibles para un ganadero y pensando en que los costes digamos energéticos sean los mínimos posibles. Y hemos pensado tanto en sistemas de secado con aireación, insuflando aire a temperatura ambiente con unos ventiladores en la parte inferior, acondicionando para ello pues, sistemas de transmisión de ese aire a través de tuberías con agujeros colocados de forma que podamos airear el aire y provocar una mayor digamos, velocidad de transmisión de ese aire por entre las capas de estiércol, o bien acompañando esto también con una ubicación de esas experiencias en condiciones climáticas controladas. Para ello hemos recurrido pues, a la utilización de un invernadero donde conseguíamos con temperaturas y condiciones climáticas de interior de la experiencia pues, mucho más controlada, ¿no? En este caso sí que hemos visto que hay una reducción importante de los contenidos de humedad. Sí es verdad que también hicimos las experiencias en plena época estival, con la cual teníamos temperaturas exteriores mucho más elevadas y condiciones de humedad relativa del aire mucho más bajas. Es decir, teníamos un aire que tenía mucha más capacidad de absorción de humedad y por lo tanto con mayor capacidad de secación del estiércol. En los mejores resultados hemos obtenido pérdidas de 25 puntos en 3 días. Eso, bueno, 3-4 días. Eso pues ya nos da una idea de que operaciones de secado y estas operaciones de acondicionado, siempre con una previa molturación del estiércol, nos va a permitir disponer de materia prima en cantidad y de materia prima con una capacidad ya de humedad entre el 17 y el 20% adecuada a los condicionantes de combustión de la mayoría de las calderas de biomasa. Al final lo que hemos obtenido son condiciones de humedad condiciones de humedad del estiércol muy adecuadas para ser introducidas en quemaderos de biomasa, en tiempos relativamente asequibles y con unos costes que en todo caso son muy inferiores a los que tendríamos como consecuencia en vez de emplear los propios residuos ganaderos de producción de las granjas avícolas comparado con la introducción de biomasa forestal adecuada y estandarizada, pues una reducción de 6 a 1. Estamos hablando de costes de tonelada de biomasa entre 80 y 90 euros de la tonelada y costes estimados de secado de la gallinaza pues entre 10 y 15 euros, con lo cual bueno, consideramos que es una reducción de costes importante para un ganadero que en función de las condiciones climáticas de ubicación de la granja, pero entendemos que pueden dar un resultado, un ahorro energético importante anualmente, que se traduciría pues, en un ahorro de costes de producción entre 4.000 y 5.000 euros al año. Con lo cual, bueno, consideramos que hemos puesto encima de la mesa un material con capacidad de proporcionar energía térmica para el confort animal a un coste muy asequible, con unas tecnologías muy asequibles también para el ganadero y con la capacidad además de gestionar un subproducto que ahora mismo puede ser bueno, pues incluso objeto de problemas y de gestión del mismo.